Ruguanapá, ejercicios. Y vamos a hacer ejercicios con los saludos. En este caso vamos a completar un diálogo. A ver, ñaña, tenemos acá. A ver, ñañita. Este A día, ver, ahí habíamos puesto una pregunta que hace el profesor. Ari, ¿qué pregunta y Entonces, Imanalia Kashanki, preguntamos cómo estás. Ari Kashanki, Maynaya Kashanki, Y el estudiante responde a Linya Yachache. Y entonces vuelve a preguntar al profesor Canry y Ari, el profesor responde Ñocapi Chaynayata. Ari, También estoy bien, bien. claro, también de la misma. Ari, ñaña, Ari, muy bien, puso. Vamos a ver qué diferencia tenemos con el diálogo de abajo. Ya no tenemos Yachaimuna, sino tenemos Yachaimuna Juna. ¿Qué es? ¿Qué diferencia hay entre Yachaimuna y Yachaimuna Juna? Que son varios ahí. Ari, son varios estudiantes. Por eso tenemos justamente el Juna, que pluraliza. Yachaimuna. Ahora Yachaimuna Juna le va a preguntar a Yachache. ¿Qué podemos poner? Yachache va a contestar Niocapis alinea. Yo también yo estoy bien. Huayna Sipascuna. Cancunari, Niocapis alinea. Yo estoy bien. Huayna y Pregunta Sipascuna. cómo estás. Bien. Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar? Imanaya Imagina Yakashan. Yanki. Ahora, ese Kashan es para una sola persona. Como tú estás. Pero este le está preguntando varios, porque son estudiantes. Kashanki. Chej. Imaginaria Kashanki Chej, porque es a más de uno. Ah, pero estos son los alumnos que le preguntan al maestro. Está bien, Imaginaria Kashanki. Está bien, porque le pregunta el maestro, los alumnos al maestro. Si fuese del maestro a los alumnos, hubiese sido Kashanki. Imaginaria Kashanki. Yo capisa India. Guayna Sipaskuna. ¿Qué es Guayna y Sipas? O sea, jovencitos, o sea, Sipas Cuna. Ari, Guayna, joven, varón. Sipas, joven, mujer. Sí, Jóvenes. joven. Ya. Yo capisa India, jóvenes. Cancunari. ¿Y por qué pregunta Cancunari? ¿Qué diferencia hay? Pregunta a ustedes, Ari, porque no tenemos el can, sino tenemos el Cancuna. Cancún. El can es el usted, y cuando le agregamos el cuna, ustedes. Y el ri, y ustedes. ¿Y acá Ustedes. cómo respondemos? Y ahí ponemos Walesia, Cayanquiche. Pero ahí estamos diciendo, ustedes están bien. Nosotros vamos a poner No, nosotros. no va, claro, nosotros. Callan. Espera que voy a. ¿Y cómo sería ahí?
colegio, porque la terminación verbal es en che. ¿Ari? Y lo que estamos viendo acá, y es de lo que quisiera hablar, es de el tiempo presente, pero es un presente progresivo. ¿Sí? Hasta ahora siempre habíamos trabajado en presente. Sí, mira, tenemos acá Usui, Rimai, Hawaii, Wiñay, Ruanay. ¿Ari? Lo que vamos a hacer Ari, ahora profe. es conjugarlo completo. Vamos a ver la conjugación completa. Del verbo to sui, lo vamos a hacer en presente. Ñoka, tusu, tusu, ni. Y ahí dice yo, kan, tusunki, tú bailas. Pai, tusun. Ella o él baila. Ñocanche, tusunche. Nosotros bailamos. Ñokaiku, tusunku, tusuiku. También es un nosotros bailamos. Cancuna, tusunki, che. Ustedes bailan. Paikuna, tusunku. Ellos bailan. Ariñañay, Ari, una salvedad que quiero hacer, que tiene que ver con respecto a la cosmovisión y a la manera respetuosa de hablar que tenemos. ¿No? Es que esta interpretación del cantuso no es tú bailas, es usted baila. Porque nosotros siempre hablamos de forma respetuosa. Entonces, cuando yo me dirijo hacia usted, nunca voy a poder dirigirme hacia ti. ¿Sí? Porque nuestra cosmovisión no está el ti, es siempre el usted. Porque siempre me voy a dirigir de manera formal, de manera cordial con mi interlocutor. Ariñañe, Ari, ¿alguna duda con respecto a la conjugación que acabamos de ver? que está completa, profe. Está bien. O Bien. sea que por eso lo usamos cuando en el diálogo, ¿no? Lo que hemos utilizado en el diálogo no es el presente, sino es el presente continuo. El presente Ah, ¿y ahí cambiaría? progresivo. El presente progresivo, sobre todo, se va a caracterizar por el sonido y el sufijo ya. Mira. Ñoca, tu, su,
shani. Ñoka tusu shani. Y esto significa yo estoy bailando. ¿Sí? Progresivo, que está haciendo en ese momento. Kan tusunki pasa a kan tu shanki. Kan tu shanki. Usted está bailando. Pai tu sun, pai tu su shan. Tu su shan. Pai tu su shan. Ella o él está bailando. Ñocanche, que este ñocanche tiene la particularidad que es en nosotros inclusivo. Quiere decir que nosotros, todo lo que estamos en este momento estamos incluidos en el ñocanche, ¿sí? Es para todos los que estamos presentes. Tu su shanche. Ñokaiku es para el nosotros, pero no todos. Si somos 10 en un salón, yo digo ñokaiku quiere decir nosotros 5 o nosotros 4, no los 10, no todos. ¿Sí? Nosotros los que estamos acá, parados de este lado, nosotros los que fuimos al cine. ¿Sí? Nyokaiku, usu, shaiku. ¿Sí? Nosotras 5 de este grupo de 10 estamos bailando. Cancuna, ustedes, su, Yankee Chef, ustedes están bailando. Para finalizar, el paikuna, ellos o ellas, su, shanku. Ellas o ellos están bailando en este momento. ¿Sí? ¿Alguna duda, ñeñay? No, está bien, ahora sí se ve que usamos el ñocanchek, tusun sanchex, ¿no? Claro que le hago verbo nada más. Es cuando, por ejemplo, decimos Mainaya Kashanki, Walejlia Kashani. ¿Sí? Yo no digo Mainaya Kanki, ¿cómo estás? Digo Kashanki, ¿cómo estás en este momento? ¿Cómo estás estando? En el español no acepta el verbo estar, el presente progresivo. ¿Sí? Pero en el quechua sí, y se usa mucho. Casi siempre se habla con el ya, como que la acción está pasando en el momento. ¿Sí? Mikushanki, ¿estás comiendo? Estás comiendo, Mikushanki. ¿Ariñañay? Ari, ñañay, Ari. Vamos a ver el verbo rimai. ¿Ari? Ari. Bien. Van a tener como tarea conjugar todos los verbos. ¿Sí? Tusui, rimai, kawai, wiñai, ruanai. En presente y en presente progresivo. Ñoka rimani, ñoka rimashani. Kan riwanki, kan riwashanki. Pai wiñay, pai wiñashay.
Wiñachani. Toda la conjugación completa, todas las personas, con las 3 del singular y con las 4 del plural. Y una vez que escriban toda la conjugación presente, al lado del presente progresivo, abajo van a escribir una frase. Con cualquiera de las personas, una sola frase. Entonces, cuando ustedes terminen, van a tener 6 verbos, 5 verbos conjugados en presente progresivo y 5 frases, utilizando en presente progresivo cada uno de estos verbos. Recuerden que para hacer las frases ponemos primero el sujeto, después ponemos el complemento y finalizamos en el verbo conjugado. Hatun mama chus'ata ruwan, ¿sí? Mi abuela teje una chuspa. Y si lo quisiéramos bien, esa sería la tarea. ¿Ñañay, alguna duda?